Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca de las semejanzas en el gobierno de Augusto Leguía y Alberto Fujimori. Mi nombre es Brian Alonso Cuadros Alcari y empecemos. El presente informe pretende analizar sobre las semejanzas en el aspecto político, económico y social entre el presidente Augusto Leguía y Alberto Fujimori. Por un lado, el oncenio de Leguía abarcó desde 1919 hasta 1930. Centralizó el poder, controló el Congreso y modificó la Constitución de 1920 para prolongar su mandato, mientras que durante el gobierno de Alberto Fujimori, que abarcó desde 1990 hasta los años 2000, se caracterizó por disolver el Congreso y promulgar una nueva Constitución en 1993 para perpetuarse en el poder. Ambos gobiernos fueron reelegidos. En primer lugar, en medio de un contexto político-social y caracterizado por la inestabilidad y la agitación, Lejía ascendió al poder con la promesa de llevar a cabo una profunda modernización en el Perú. En este sentido, su gobierno se destacó por una serie de reformas significativas en áreas como la infraestructura, la educación, la economía. Asimismo, algunos sostienen que su gobierno estuvo marcado por la corrupción y el autoritarismo, y que muchas de sus propuestas reformas modernizadoras eran más bien fachadas para consolidar su poder. Por otro lado, la construcción de carreteras y vías de comunicación fue una prioridad en el gobierno de Leguía. Es decir, un ejemplo representativo de esta inversión de infraestructura vial fue la carretera central, una ambiciosa obra que se extendía desde Lima hasta Loroya, con una longitud de más de 300 kilómetros, donde esta carretera cortó significativamente las distancias geográficas, permitiendo el acceso más rápido y eficiente a las zonas agrícolas y mineras del centro del país, lo que estimuló la economía y el comercio. Además, Leguía también impulsó la modernización de los ferrocarriles en medio de transporte esencial en ese momento, ya que se mejoraron las vías férreas y se ampliaron las conexiones ferroviarias, facilitando el transporte de productos y personas a lo largo y ancho del territorio peruano. Por otra parte, durante el gobierno de Leguía se promovió la educación y la cultura como elementos clave para el crecimiento social del país. Es así que se crearon nuevas escuelas, se amplió la red educativa y a lo largo y ancho del país, lo que permitió un mayor acceso a la educación primaria y secundaria. Por ejemplo, se establecieron escuelas rurales que antes no existían, brindando oportunidades educativas y a comunidades remotas entre 1919 y 1930. El número de escuelas aumentó aproximadamente de 4.000 a más de 6.000 en todo el país, lo que refleja el esfuerzo por mejorar la educación a nivel nacional. En segundo lugar, el gobierno de Alberto Fujimori adoptó una política económica neoliberal, promoviendo la privatización masiva de empresas estatales, muchas de las cuales pasaron a manos de corporaciones extranjeras. Esa estrategia buscaba atraer inversiones, aunque generó desigualdad y dependencia. Asimismo, el expresidente fujimorista logró estabilizar una economía en crisis mediante reformas estructurales. En el ámbito social, enfrentó conflictos relacionados con el terrorismo, Sendero Luminoso y el MRTA, y con los efectos de las políticas neoliberales que desataron protestas sociales. En conclusión, ambos líderes gobernaron en contextos distintos. Las semejanzas radican en su inclinación por centralizar el poder, promover políticas económicas orientadas hacia el capital extranjero y buscar una conexión directa con los sectores populares para legitimarse. Sin embargo, las consecuencias de sus gobiernos también dejaron profundas heridas en la institucionalidad del país y críticas sobre el costo social de sus estrategias. Por un lado, durante el gobierno de Leguía se llevaron a cabo importantes proyectos de infraestructura que ayudaron significativamente al país y se promovió la educación y la cultura como elementos claves para el crecimiento. Similarmente, Fujimori promovió iniciativas de salud y educación que impactaron a sectores históricamente excluidos, aunque a menudo con fines populistas. Eso es todo. Muchas gracias.